Dios les bendiga, hermanos. Una bendición, un privilegio de estar aquí en este lugar donde me siento como volviendo a casa. Me siento en casa porque el liderazgo, los pastores, el grupo de ancianos, cabeza también del pastor Edgar y su familia apreciada, hemos tenido la bendición de crecer, hemos tenido la bendición de conocer más de la palabra de Dios y ser bendecidos en todo momento. Entonces quiero agradecerle al Señor y voy a invitarlos a que hagamos una oración y oremos que el Señor esté dando entonces bendición a este tiempo. Oremos que el Señor sea quien esté hablando a nuestro corazón a través de su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos muchas gracias porque tú eres un Dios incomparable, poderoso, lleno de amor, lleno de misericordia, Señor. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra y gracias porque podemos siempre estar en tu casa para compartir, para aprender y para estar en coinonía, Señor. Gracias por ese privilegio tan grande que nos das. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarlos a que miremos un pasaje muy hermoso que nos va a hablar a nuestro corazón y asimismo a cimentar sobre un tema. Yo le comenté al pastor Edgar esta semana que quería compartir sobre la necesidad de sentir y de tener, no solamente sentirlo, quiero hablar de ese juego de palabras del significado, pero de tener una pertenencia hoy más que nunca. En muchas esferas de nuestra vida donde el regreso a una presencialidad y donde los cambios constantes de las cosas nos hacen pensar en que debemos cimentarnos aún más, que debemos confiar en la palabra de Dios para guiarnos en este proceso. Y quiero hablar un poco del ejemplo que nos da Ruth, allá en el libro de Ruth, el primer capítulo. En específico, yo voy a estar enfocado en el versículo 16 y el 17 y el 18 y el 19. Voy a enfocarme en esos 4 versículos del 16 al 19, pero quisiera darles a manera de resumen lo que está ocurriendo allí. Y permítame leer porque es mejor que la claridad de la palabra del Señor, porque allí es donde está nuestra fuente de nuestra nutrición, nuestro alimento. Miren lo que dice a partir del versículo 1 de Ruth, capítulo 1. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Hablando de los muertos, se refería a su esposo Elimelec y a sus 2 hijos, Malón y Quelión. 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron.
Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, insistió e insistió hasta que la convenció, ¿cierto? No, ¿qué dice ahí? Bueno, no dijo más. No dijo más. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablamos de pertenecer, de tener ese amor los unos para con los otros, de allí es donde nace la pertenencia. No nace de un sentido de compromiso, aunque está el sentido, el tener compromiso es una gran parte, pero nace del amor. Yo no puedo pertenecer a algo ni pretender que otros me vean como alguien si yo no tengo amor. Por eso, y lo recalco, lo digo con mucho cariño y respeto a mi amigo y pastor Edgar, que en este lugar se siente, se respira, se vive y se comparte el amor de Dios. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso, hermanos. Y cuando hay amor, hay pertenencia. Yo no tengo que sacar un espacio, un tiempo, un esfuerzo mayor para que se entienda que es pertenencia, porque va a ser una transición, y eso es lo que pasó aquí. Aquí había una transición de demostrarle a su suegra algo que ella ya estaba viviendo. Porque Orfa y Ruth, bajo las mismas circunstancias, antes de este momento de la partida de Orfa, nuevamente, pues digamos, de quedarse en su tierra de Moab, antes de esto, todo lo que vivió Orfa con su suegra, no construyó ese vínculo, aunque las circunstancias eran las mismas, aunque la familia era la misma, aunque la situación que los tuvo ahí en Moab era la misma. Y lo que pasaba era que, como vimos en el resumen, en lo que dice la palabra, que les tocó irse de Belén porque había hambre en la tierra. ¿Y saben qué significa Belén? Casa del pan. ¿Y cómo será que en Belén, la casa del pan, había hambre? Porque no había alimento. Estamos hablando del alimento físico, ¿cierto? Estamos hablando de las cosechas, de la comida, de todo lo que se puede, armar, digamos, y conocer y cocinar, ¿sí? Y producir. ¿Para qué? Para que haya sustento en las casas, para que los niños y los adultos y los jóvenes, las familias, todas pudiesen comer. Había una crisis muy tremenda. Nos recuerda la historia de José, cuando había hambre en la tierra, pero en Egipto había abundancia, y Dios usó a José para administrar estos bienes alimenticios para que su familia pudiese venir a alimentarse. Entonces aquí vemos que este amor que estaban haciendo en Ruth, y que indudablemente en Orfa también,
sí fue puesto a prueba en un momento crítico. Estamos, digamos, en una encrucijada de una Y en el camino, o si queremos hacer una T, donde uno mira en cada dirección de los puntos cardinales hay una carretera, y por este lado también, y por este lado también, y atrás mío también. Entonces este era el momento de la decisión, para que ese amor que había entre Ruth y Noemí fuese puesto a prueba en un momento específico. Y eso nos sucede cuando nosotros empezamos a vivir la pertenencia a nuestra iglesia, la pertenencia de los unos a los otros como hermanos en Cristo. Y es el día a día, es el vivirlo a diario, para que cuando lleguen esos momentos de la prueba, esos momentos donde esos lazos van a ser probados, para ver si realmente son auténticos, son fuertes, son lazos espirituales o simplemente casuales del momento. Es en el momento donde el amor prima sobre todas las cosas y podemos decir: sí, primero pertenezco a Dios, yo soy de Él y Él es mío. Como lo decía el predicador en Cantares: yo soy de mi amado y Él es mío, su bandera sobre mí, ¿qué? Es amor. Y por eso nos saludamos así, ¿cierto? Porque ese no es solamente un abrazo de ay, me alegra verte, o hace 8 días no te veo, o nos estábamos conectando durante la semana, pero ahora que estás aquí quiero que me veas hacer esto. No, es porque auténticamente nos amamos y porque la pertenencia la estamos cultivando cada día por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Y ese es el ministerio que Dios le ha dado al pastorado en este lugar. Mi hermano Edgar, mi hermano Aldemar, mi hermano Alberto y a todos los hermanos en el equipo de liderazgo que enseñan a los niños, las maestras, esas guerreras de oración, ¿cierto, hermana Rosa? Que el Señor les ha dado un propósito de orar. Y en Puerto López vemos el resultado de ese ministerio, hermanas, porque una hermana por la que han estado orando ha sentido y ha visto y ha tenido en cuenta que están orando por ella y conoce del amor de la iglesia en este lugar, porque el Señor también le ha bendecido. Y ahorita está en un momento donde la hermana Sandra está ahorita lista para un trasplante, está orando por por alguien que puede, un donante o una donante, para que puedan entonces trasplantar el riñón. Pero las oraciones y el amor y la preocupación por los demás no es solamente algo que nos nace en el momento. Esto de que las cosas del momento, y si no es del momento entonces no lo haga, son cosas que realmente, si nos ponemos a mezclarlas con las grandes verdades de la Biblia, corremos un gran riesgo. Y eso es de ser cristianos circunstanciales, como también lo mencionaba el pastor Edgar. Que no vengamos solo el domingo, pero solamente a vestirnos de domingo, ¿sí? Para que se vea algo en nosotros externo, sino porque es una confirmación de algo que ya vivimos internamente en la presencia del Señor. ¿Quiénes dicen amén? Esto es pertenecer. Entonces cuando le dicen no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, eso fue algo muy natural, no fue una proclamación, ni había bombos y platillos, ni una ceremonia especial para que en ese momento en el camino a Belén, entonces todos escucharan. Y dijo Ruth: yo tengo un discurso que quiero hacer aquí. Aquí tengo el papelito, escúchenme bien, que hace rato vengo escribiendo esto. No, era el resultado natural de algo que ella ya venía viviendo. Y ese amor hacia su suegra no permitió que la dejara caminar sola, que quedara a la merced de las bestias del desierto. Un viaje más o menos de 100 kilómetros de Moab a Belén. Ella no podía ver, pero Orfa no veía eso. Ella veía un futuro mejor para ella. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en cuanto a ella? Que ella volvió a su tierra y a sus dioses. Y es por eso que aquí Ruth la moabita le dice a su suegra: tu Dios será mi Dios. Y yo me identifico con el único Dios poderoso de Israel, el Dios todopoderoso a quien nosotros adoramos en espíritu y en verdad. ¿Quién le da gloria a Dios en esta mañana? Aleluya.
Donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. O sea, para las que sea. Pero hermano, ese para las que sea no es espontáneo. No es decir, vale, chóquela. No, es porque hay un amor que se sembró. Hay una vivencia que se cultivó. Y hay un Dios que une a las personas. No importa que sean de dos países diferentes, la moabita y la hebrea. No importa que sean circunstancias diferentes. Dios es un Dios que nos une. Y lo que expresamos, y vuelvo también a lo que comentaba el pastor en la reflexión y la amonestación sobre el dar, que realmente es un resultado de una pasión, primero por mi Dios, y una pasión por la iglesia, por el ministerio de la casa de Dios. Que a mí me duele la iglesia, que a mí me duele los retos de la iglesia, que a mí me duele las dificultades que pueda haber, pero también disfruto de los triunfos y esos momentos de gloria para nuestro Dios que vivimos como iglesia. Entonces el dar es un acto natural de lo que Dios ya ha puesto en mi corazón. Y no es hacer unas matemáticas del momento, a ver si saco este billete, entonces quedo descuadrado aquí, entonces saco este mejor. Es porque ya el propósito Dios lo ha puesto en mí. El Señor te ha bendecido en tu trabajo, te ha bendecido en tu emprendimiento, te ha bendecido en las muchas formas en las cuales por medio de estos medios terrenales nosotros buscamos, por la gracia de Dios primeramente, poder tener el sustento, los 3 golpecitos de la comida cada día, y el vestir y el transporte y aquellas cosas que son necesarias. El Señor nos ha bendecido en gran manera. Hermanos, la mejor forma de decirle: Señor, te amo. Señor, amo tu iglesia, amo mi familia, y no solamente para un show, es porque es verdad. Señor, es porque yo me siento responsable de mi iglesia, y la ofrenda que doy, te la doy a ti, porque solo tú eres el que me das todo lo que necesito y más. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Así tenemos que dar la ofrenda, hermanos. Un corazón alegre, un corazón que no se lamenta por lo que se fue, porque esto que se va al servicio del Señor, a su casa, a los ministerios, ¿cierto? A los recibos, a las facturas, a los salarios. Esto es bendición, no solo para esta iglesia, pero para toda Normandía, para Bogotá, para Colombia y para la iglesia de Jesús universal. Ese es el verdadero significado de la palabra católico. Quiere decir universal. Sino que, pues por digamos, el lenguaje y el uso, pues habría que entrar en un poquito más para explicar esto. Pero eso es lo que quiere decir la iglesia católica, la iglesia universal. Y la iglesia de Jesucristo auténtica es una iglesia universal, que ama la palabra de Dios. Y yo sé que cuando el hermano Aldemar enseña, y Dios le ha dado un talento muy especial a mi hermano, lo hace porque ama a Dios, porque Dios le pertenece y él le pertenece a Dios. Y cuando le pertenecemos a Dios, también nosotros somos partícipes de su palabra, y como el versículo lo leímos allí, no solamente para ser oidores, sino que hacedores. Termino con esto, hermanos, y quiero compartir también en testimonio una canción que habla sobre este tema, del grupo Rojo, Soy tuyo hoy. Y es una canción de amor escrita a Dios, escrita a Él. Pero primero quiero hacer este último apunte aquí en este tema. Y hermanos, y sobre esto se desprenden muchos temas, ¿no? Y en nuestros estudios bíblicos hemos acordado esto cuando hablamos de los temas de la palabra de Dios, cuando está ministrando la palabra el hermano Alberto, el pastor Edgar, el hermano Aldemar, los hermanos que comparten. Es que de un tema pueden salir muchos, pero lo que podemos ver aquí muy específicamente, me impacta lo que dice el versículo 18 también. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y esta tiene que ser la reacción de las personas que nos ven a nosotros vivir esa pertenencia, no solo sentirlo, no solo tener un aura de pertenencia y hablar como si perteneciéramos, sino que cuando realmente pertenecemos,
las personas no dicen más, porque ya ven que estamos viviendo la palabra, porque ven en nuestro testimonio lo suficiente para hacer un silencio. Y hablo de un silencio espiritual, un silencio que les dice: vea, lo que dice habla con mucha más autenticidad que lo que canta, o lo que hace. Habla con más autenticidad que lo que dice, o que lo que canta, o lo que proclama. Y por eso decía San Francisco de Asís una frase muy certera, y voy a parafrasear. Dice que hay que predicar, y hay que predicar mucho, y hay que predicar siempre la palabra de Dios, en tiempo y fuera de tiempo, pero solo cuando fuere necesario. Debemos usar las palabras. Entonces, si queremos realmente una iglesia, hermanos, que vive la pertenencia, hoy más que nunca necesitas identificarte con tu iglesia. Hoy no es el momento de titubeos, de pronto sí, de pronto no. Hoy no es el momento para decir: pues si hay tiempo, pues voy a llegar allá y estar presencial, y voy a compartir porque pues se pudo. No, es porque yo he resuelto en mi corazón que hoy más que nunca Dios quiere una iglesia, un pueblo que le pertenece, que Él puede decir: este pueblo es mío, ha sido comprado con la preciosa sangre en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener la libertad y el privilegio de estar aquí en la presencia de Dios, no solamente a llenar una silla, sino a decirle: Señor, yo vengo para que tú me llenes a mí, porque te necesito, porque hoy más que nunca tú me perteneces y yo te pertenezco a ti. Padre, yo te doy gracias porque tú, a través del ejemplo de Ruth y ese compromiso con su suegra, nos estás hablando hoy, Señor, a nuestro corazón, que podamos decir auténticamente: Señor, soy tuyo hoy. Gracias por tu palabra que nos enseña y que nos reta y que nos está exhortando a ir más allá de lo que hemos soñado, como dice esa preciosa canción, Océanos. Tú me llevas más allá de lo soñado, que la expectativa que yo tengo es muy poca para la expectativa y los sueños que tú tienes para mí, Señor, que son grandes, y creemos en esas promesas porque vienen de ti, y tú, Señor, nunca fallas. Gracias porque te pertenecemos. Es muy maravilloso ser parte de tu pueblo, Señor, ser tu pueblo, ser tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.